En esta ocasión estudiaremos una patología muy frecuente que es la epilepsia. Epilepsia quiere decir sobrecogido, sorprendido, es decir, que el paciente bruscamente cambia su sensorio y llega a presentar estos trastornos en forma paroxística y recurrente, que es la epilepsia. Vamos a observar que esta epilepsia, esta enfermedad que decíamos que es frecuente, va a presentar una prevalencia aproximadamente de estadísticas muy grandes, como sería en Estados Unidos, que es aproximadamente de 2 millones de la población en Estados Unidos de Norteamérica sufren epilepsia. Y por otro lado, si hablamos de lo que sería la incidencia, esta incidencia es de aproximadamente de 100.000 nuevos casos por año. Esta sería la incidencia, 100.000 casos nuevos por año. Esto nos habla de la alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Vamos a observar que la epilepsia es muy importante tratar de determinar cuál es si efectivamente son o no son crisis. Entonces hay que hacer un diagnóstico, y este diagnóstico hay que corroborar si son crisis o bien efectivamente no son crisis. Esto es importante porque el de hacer un diagnóstico de que sí son crisis epilépticas y estar equivocados, pues va a provocar que estemos dando un medicamento a un paciente durante años y que tenga efectos tóxicos por la medicación, así como también pues limitaciones en sus actividades de juego y que puede llevarlo hasta perder su trabajo, sobre todo si está en una fábrica o manejando algún camión o un automóvil. Entonces de ahí que sea importante saber si verdaderamente son crisis epilépticas o estamos haciendo un diagnóstico erróneo y no son crisis epilépticas. De ahí que podemos hablar un poquito del diagnóstico diferencial de las patologías que frecuentemente se pueden llegar a confundir con crisis epilépticas. Podemos hacer una lista de las patologías que llegan a confundirse con crisis epilépticas, como serían los pacientes que en forma paroxística presentan cefalea de hemicráneo, aunque puede ser también generalizada, como sería la migraña, que también se presenta en forma paroxística y recurrente estos dolores de cabeza. Tenemos otro que sería el síncope donde hay pérdida brusca del estado de alerta, en donde generalmente el paciente está de pie, y ya hablaremos un poquito más de este diagnóstico diferencial del síncope con el diagnóstico diferencial de las crisis generalizadas tónico-clónicas. Otro diagnóstico diferencial sería el ataque isquémico transitorio, donde sabemos que el paciente en forma abrupta presenta un déficit neurológico focal agudo, como puede ser una hemiparesia, y que dura unos minutos y que se puede llegar a confundir con un fenómeno de TOD. Ya veremos que el fenómeno de TOD consiste en que el paciente, después de una crisis parcial motora, queda con una parálisis transitoria que se puede llegar a confundir con un ataque isquémico transitorio. También debemos diferenciar de las crisis psicógenas, de los pacientes que tienen una situación de frustración, una situación emotiva, y pueden simular crisis epilépticas sin serlo. Son las crisis psicogénicas o psicógenas. Por otro lado, podemos tener pacientes que presentan cuadros, que es el denominado síndrome de descontrol episódico. En este síndrome de descontrol episódico, el paciente llega a presentar ataques de rabia con agresividad que se pueden llegar a confundir también con crisis epilépticas. Lo mismo sucede con el síndrome de Meniere, donde el paciente presenta el acúfeno, así como también la sensación de vertiginosa. Por otro lado, en niños es frecuente confundir crisis epilépticas con lo que sería el espasmo del sollozo. Este espasmo del sollozo, que se llega a presentar después de los 6 meses de vida y que rara vez se extiende más allá de los 2-3 años de edad, en el cual el niño presenta en un inicio en forma voluntaria
una apnea, pero posteriormente ya no lo puede controlar y puede llegar a presentar crisis, ¿sí?, que simulan crisis epilépticas. También tenemos lo que sería los tics, como estos movimientos estereotipados que se incrementan en situaciones de presión emocional, así como también los terrores nocturnos, donde el niño despierta bruscamente en la noche con un temor. No hay que confundirlo con crisis epilépticas, así como también otros trastornos del sueño, como sería el sonambulismo. Entonces serían algunos de los diagnósticos diferenciales que tenemos que realizar del diagnóstico de epilepsia para ver si son crisis o no son crisis. Por otro lado, una vez que estamos en la sospecha de que sí son crisis epilépticas, tenemos que clasificarlas. Entonces tenemos que ver qué tipos de crisis puede presentar el paciente. En forma muy genérica podemos hablar de 3 tipos, principalmente lo que sería en un inicio las crisis generalizadas. Tendríamos las crisis generalizadas, donde hay pérdida del estado de alerta. Las crisis parciales, tendríamos las crisis parciales. Y las crisis que son secundariamente generalizadas, en donde inician con crisis parciales y posteriormente se generalizan. Entonces tenemos las crisis secundariamente generalizadas. Esto es importante, sobre todo aquí en las crisis generalizadas y parciales, saber que en las crisis generalizadas el foco epileptógeno se va a originar cerca del sistema reticular activador ascendente. Entonces hacemos un esquemita de un corte coronal del encéfalo. Tendríamos aquí el diencéfalo, el hipotálamo y los tálamos, así como también la porción rostral del tronco cerebral, que sería aquí a nivel del mesencéfalo, y la porción superior del puente. Entonces aquí sabemos que se encuentra la formación reticular activadora ascendente. Entonces en estas crisis generalizadas el foco irritativo se va a localizar cerca de este sistema reticular activador ascendente. Entonces este foco irritativo o este foco epileptógeno lo primero que va a hacer es alterar el estado de alerta del paciente. Entonces se caracteriza porque siempre hay pérdida del estado de alerta en estas crisis generalizadas, que sirve mucho pérdida de estado de alerta para diferenciar de crisis psicógenas, donde el paciente refiere que tiene movimientos anormales, como contracciones tónico-clónicas, pero siempre está consciente, está despierto, y el paciente tiende a apretar los ojos en forma voluntaria. Por otro lado, tenemos de las crisis generalizadas, generalmente las típicas son las tónico-clónicas. Las tónico-clónicas, donde puede ser nada más, se presente nada más la contracción tónica o las contracciones intermitentes clónicas, pero lo característico son las tónico-clónicas. Las crisis parciales, el foco epileptógeno o irritativo se va a localizar en relación con la corteza cerebral. Entonces, dependiendo de dónde se localice este foco irritativo, va a dar los síntomas estas crisis parciales. Entonces puede ser en el frontal, dar trastornos motores, ¿sí?, en el parietal con trastornos sensitivos generales, visuales, con trastornos visuales, así como en el temporal y en el lóbulo de la ínsula. Las crisis parciales, las más frecuentes, son las que se originan en el lóbulo temporal. Estas crisis parciales podemos dividirlas en 2 grandes grupos. Unos que serían las crisis parciales donde no hay alteración del estado de conciencia, que son las crisis parciales simples. Y por otro lado tenemos las crisis complejas en donde sí hay alteraciones del estado de conciencia, que son las crisis complejas. Tanto las crisis parciales simples como complejas, decíamos que el foco irritativo se va a localizar en la corteza cerebral, que dependiendo de dónde se localice, en los lóbulos cerebrales van a ser las manifestaciones clínicas. Entonces, podemos tener que pueden dar trastornos motores, decíamos, y entonces tener movimientos involuntarios, ¿sí?, de el hemicuerpo contralateral al lóbulo frontal.
tendríamos también trastornos sensoriales, y estos trastornos sensoriales pueden ser diferentes tipos. Pueden ser simplemente sensitivos, en donde el paciente en forma espontánea presenta la sensación de hormigueo, de adormecimiento del hemicuerpo contralateral, ¿sí?, al foco irritativo en el lóbulo parietal, como puede ser la sensación de hormigueo, decimos, es decir, parestesias, es decir, sensaciones sensitivas anómalas en formas espontáneas, es decir, sin el estímulo. De las sensoriales tendríamos también, vamos a poner aquí, olfatorias, en donde el sujeto tiene la sensación de alucinaciones olfatorias, muchas veces no las puede describir, y que generalmente están en el lóbulo temporal, ahí en el uncus, las que son las crisis uncinadas. Puede también trastornos visuales, y entonces pueden ser alucinaciones mal amorfas, mal estructuradas, cuando es en el lóbulo occipital, sensaciones de destellos, de fosfenos, y es en el lóbulo occipital, o alucinaciones visuales como sombras, que generalmente se presentan en focos irritativos del lóbulo temporal. Pueden tener trastornos gustatorios, que son más raras, que también se llegan a presentar en el lóbulo temporal o en el lóbulo de la ínsula, que serían las crisis de tipo sensorial gustatorio. Puede ser que el paciente también presente trastornos autonómicos. Entonces, trastornos autonómicos, el paciente tiene epigastralgias, sensación de una bola retroesternal que se va hacia el cuello, o trastornos de sudoración, piloerección, o gastrointestinales, ¿sí?, o de taquicardia, y son los trastornos autonómicos, donde va a estar generalmente el foco irritativo en el lóbulo temporal o en el lóbulo de la ínsula. Y podemos tener otros tipos de crisis, que son las psíquicas, con trastornos psíquicos. Estas con trastornos psíquicos, una de las conocidas pues sería el déjà vu, ¿sí?, es decir, lo ya visto, donde el paciente en forma recurrente presenta sensaciones de que esta situación en su vida ya la vivió y es en forma recurrente. O el jamaísmo, es decir, el sujeto está en su casa y de repente desconoce que es su recámara donde está él ahorita en ese momento, y es lo jamás visto. Entonces, son algunas de las manifestaciones que presentan las crisis parciales simples y complejas. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una simple y una compleja? En que en la simple decíamos no alteraciones de la conciencia, mientras que en la compleja sí hay alteraciones de la conciencia. Es decir, que el paciente puede presentar alguno de estos trastornos, ¿sí?, motores, sensoriales, autonómicos o psíquicos, acompañados con trastornos del estado de conciencia, y el paciente entonces pierde relación con el medio ambiente en forma abrupta, y muchas veces esa pérdida del estado de alerta va asociado con automatismos, es decir, con movimientos estereotipados que aparentemente llevan una acción, pero el paciente no es consciente de esos movimientos, como sería parpadeo, o bien el paciente presenta de chupeteo, se chupa los labios, o ya movimientos automáticos más complejos, como sería el de empezar a caminar, marcha, o movimientos estereotipados como estar buscando abajo de un mueble algún objeto, pero el paciente en realidad no es consciente. Generalmente estos automatismos duran más de un minuto, son prolongados y tienen la característica que siempre después, una vez que cede la crisis, el paciente presenta un estado de confusión postcrisis. Es decir, el paciente tiene la sensación de que tuvo la crisis, aunque no sabe qué hizo durante la crisis, él tiene percepción de la crisis. Ya veremos esto dentro de lo que serían los problemas de diagnóstico, de que otro tipo de crisis generalizadas que no son tónico-clónicas, sino son las crisis de ausencia, que son crisis generalizadas, ¿sí?, no convulsivas, ¿sí?, llegan a presentar también estos movimientos estereotipados que son los automatismos. Los vamos a ver posteriormente en diagnósticos, en problemas de diagnóstico. Y las secundariamente generalizadas, ¿sí?, quiere decir que el paciente tiene un foco irritativo en la corteza cerebral, y este foco irritativo de la corteza cerebral, ¿sí?, llega a diseminarse al centro encéfalo
y llega también a diseminarse a través del cuerpo calloso, y entonces una crisis parcial, simple, motora, como son movimientos tónico-clónicos del miembro superior derecho, después se pueden ir hacia la cara por el homúnculo motor de Penfield y posteriormente a todo ese semicuerpo, y secundariamente el paciente pierde el estado de conciencia, que estas crisis generalizadas siempre hay pérdida de la conciencia, es seguido posteriormente de movimientos tónico-clónicos generalizados. Es donde hablamos de unas crisis secundariamente generalizadas. Entonces comentábamos que aquí de los tipos de crisis vamos a tener problemas, algunos problemas de diagnóstico. Entonces aquí podemos poner así, de tipo de crisis, problemas de diagnóstico de acuerdo al tipo de crisis. Tenemos dos principalmente, ¿sí? Uno que sería el de distinguir una crisis tónico-clónica, contra un ictus, que decíamos dentro del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Ya decíamos aquí en el diagnóstico diferencial, el síncope, perdón. Sí, porque ictus sería de problema vascular, ¿verdad? Esto es un síncope. El ictus puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Entonces tenemos diagnóstico diferencial de crisis tónico-clónicas que son generalizadas contra el síncope. Y vamos a tener que en los dos tienen en común denominador que hay pérdida del conocimiento. En los dos, ¿sí? Pero vamos a observar que en el caso del síncope generalmente da cuando el sujeto está de pie. Es ese cuadro donde el sujeto, un escolar, está ahí en los honores a la bandera o está en un desfile, está de pie y empieza a tener generalmente manifestaciones neurovegetativas, sobre todo por liberación de catecolaminas. Y entonces el sujeto empieza a tener palidez, va precedido generalmente palidez minutos o segundos antes, y el paciente tiene una piel fría y pegajosa. Eso nos está hablando de la liberación de catecolaminas. Y en forma abrupta el sujeto pierde el estado de alerta y generalmente es de muy breve duración. Se dice que generalmente debe durar aproximadamente unos 10 segundos, es decir, dura unos cuantos segundos. Es la característica del síncope. A veces este síncope se llega a confundir con crisis tónico-clónicas porque puede llegar a presentar pequeños movimientos tónico-clónicos, pero muy importante es su breve duración. Y generalmente el paciente se recupera rápidamente de este cuadro del síncope. Por otro lado, tenemos que cuando son crisis tónico-clónicas, ya decíamos hay pérdida de la conciencia, pero estos pueden dar en cualquier postura. Entonces, el paciente puede estar parado o de pie o puede estar acostado y presenta las crisis. De hecho, le puede dar durmiendo. Generalmente duran más de un minuto este tipo de movimientos anormales y va acompañado de aumento del tono muscular en forma generalizada, con sus movimientos tónico-clónicos. Aunque decíamos que en el síncope pueden presentar pequeñas contracciones generalizadas. Pero por otro lado, la piel, ¿sí? La piel está enrojecida, y también esta piel está caliente y también está sudorosa, pero no es una sudoración pegajosa como veíamos, ¿sí?, en el síncope. Por otro lado, este paciente va acompañado realmente de una respiración estertorosa una vez que va presentando la crisis, y muchas veces tienen antecedentes heredofamiliares de crisis, y generalmente esto va acompañado con alteraciones en el electroencefalograma. Mientras que en el síncope puede ser que el paciente presente alteraciones, pero en el electrocardiograma. Entonces sería un problema diagnóstico de acuerdo al tipo de crisis. Podemos tener otro problema diagnóstico de acuerdo al tipo de crisis. Y ahora tendríamos lo que serían las crisis de ausencia, que son crisis generalizadas
no convulsivas, ¿sí?, contra lo que serían las crisis parciales complejas. Crisis parciales complejas. Tendríamos este diagnóstico diferencial. Vamos a observar que en las dos, ¿sí?, también tienen como común denominador pérdida del estado de alerta, es decir, una pérdida de la conciencia. Y los dos pueden ir acompañados también con o sin automatismos. De ahí que sea un problema de diagnóstico, ¿verdad? De acuerdo al tipo de crisis. Entonces tendríamos que ponerle aquí problemas de diagnóstico. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Bueno, vamos a observar que las crisis de ausencia tienen la característica que primero se presentan en edad pediátrica. Entonces generalmente lo vamos a presentar en niños. En cambio, las crisis parciales complejas, aunque también se pueden presentar en niños, son más frecuentes en población adulta. Generalmente las crisis de ausencia tienen una duración muy corta. Entonces duran unos segundos. Aquí vamos a poner un promedio de 10 segundos. Mientras que las crisis parciales complejas duran más de un minuto. Por otro lado, el niño que tiene crisis de ausencia, ¿sí?, se queda inmóvil, deja de hacer su actividad y dura más o menos 10 segundos y no se percata que tuvo la crisis. Entonces no hay una advertencia, es sin advertencia. De hecho, el niño rápidamente se recupera. Entonces hay una rápida recuperación. Entonces el niño se recupera rápidamente y continúa su actividad. Y el niño no se percata que tuvo la crisis. Se le dice, te estaba hablando, niño, y el niño pues no se da cuenta que tuvo la crisis y él sigue su actividad normal. Estas crisis de ausencia pueden ser precipitadas con hiperventilación de más de 3 minutos. Entonces a veces se puede hacer la prueba de precipitar una crisis de ausencia en un niño haciéndolo que hiperventile por más de 3 minutos. Y en el electroencefalograma, durante la crisis presenta los complejos de punta onda lenta de 3 Hz, ¿sí?, y en forma generalizada. Ese es en el electroencefalograma durante la crisis. Mientras que las crisis parciales complejas, decíamos que son de adultos, duran más de un minuto y si estas tienen una advertencia pueden presentar un aura, ¿sí?, que decíamos que puede ser un aura como pueden ser trastornos, por ejemplo, autonómicos o trastornos sensoriales o olfatorios, ¿sí?, y el paciente lo que va a presentar es un estado de confusión postcrisis. Entonces hay un estado de confusión después del evento. Y el sujeto presenta los automatismos, decíamos que puede presentar los automatismos, como podría ser parpadeo, chupeteo, marcha o movimientos mucho más complejos, estereotipados. Por otro lado, si le hacemos un electroencefalograma al paciente, generalmente presenta irritaciones a nivel del lóbulo temporal. Generalmente presenta ondas agudas. Entonces, es como podemos hacer el diagnóstico diferencial entre las crisis parciales complejas y las crisis generalizadas no convulsivas que son de ausencia. Y es importante porque el tratamiento es distinto de los antiepilépticos que se usan en cada una de estas tipos de crisis. Bien, entonces de esa forma ya tendríamos ahorita ya enfocado lo que serían la frecuencia de prevalencia e incidencia de la epilepsia. Muy importante hacer el diagnóstico diferencial si son o no crisis, y estas son algunas de las patologías más frecuentemente que se llegan a confundir con crisis epilépticas. Los tipos de crisis generalizadas, parciales, secundariamente generalizadas, donde el foco irritativo se encuentra en diferentes sitios, así como también los problemas de diagnóstico entre las crisis tónico-clónicas y el síncope y las crisis parciales complejas con las crisis de ausencia. De ahí podríamos pasar a ver ahora lo que sería cómo hacemos el diagnóstico de epilepsia. Entonces, si nos vamos ahora a lo que sería epilepsia, y lo enfocamos, ¿sí?, a todo lo que sería su diagnóstico,
Entonces vamos a observar que la epilepsia en su diagnóstico, pues el diagnóstico generalmente se hace a través de la historia clínica. Entonces vamos a tener de la historia clínica primero lo que sería el interrogatorio. Entonces historia, el interrogatorio. Entonces estos pacientes en su historia de interrogatorio tenemos que ir viendo, ¿sí?, si el paciente, ¿sí?, el mismo paciente puede referir, ¿sí?, a los antecedentes o lo que sucede durante la crisis. Entonces lo vamos a recabar desde el paciente. Entonces generalmente el diagnóstico de epilepsia lo hacemos en la primera parte de nuestra historia clínica, que es el interrogatorio. El paciente es el que refiere los movimientos anormales de una extremidad o las sensaciones sensitivas de adormecimiento de un hemicuerpo o solamente de la cara, así como los trastornos olfatorios, o bien que no sabe exactamente qué pasó durante la crisis, pero tiene un periodo de confusión post-crisis, como las crisis parciales complejas, ¿sí? Entonces también tenemos los testigos, que generalmente son los familiares, los amigos, que nos dan una información, ¿sí?, muy importante. Entonces esto generalmente se hace en el interrogatorio. Ya veremos que en la exploración física puede ser que no encuentren ningún dato clínico de alteración neurológica, ¿sí? Por otro lado, hay que ver los acontecimientos que anteceden a la crisis, los que se presentan durante la crisis y después de la crisis. Los acontecimientos antes, que muchas veces es lo que refiere el paciente, que es lo que le avisa de la crisis. Entonces puede tener una crisis parcial simple de alucinación olfatoria, seguida de una crisis parcial compleja con automatismos, y se puede después secundariamente generalizarse. Entonces el paciente dice que le avisa la crisis con la alucinación olfatoria, pero en realidad ya es parte de la crisis, ¿verdad? Entonces antes de la crisis, durante la crisis, que generalmente si es generalizada o compleja con alteración de la conciencia, eso nos va a dar los testigos, y posterior al evento y después del evento, como ese periodo de confusión post-crisis, característico de las crisis parciales complejas y ausente en las crisis de ausencia, ¿eh? Tendríamos, si tiene trastornos, decíamos, parciales, motores, sensoriales, psíquicos, ¿sí?, es muy importante los antecedentes. Entonces es frecuente que el paciente tenga antecedentes de epilepsia. Entonces cuando estamos estudiando a nuestro paciente con epilepsia, siempre hay que hacer un interrogatorio dirigido para preguntar si tiene antecedentes de epilepsia de sus familiares, así como también antecedentes de traumatismo craneoencefálico, porque es conocido que de las principales causas de crisis epilépticas en pacientes jóvenes y adultos jóvenes también es el antecedente, ¿sí?, de traumatismo craneoencefálico, así como también complicaciones en el nacimiento. Entonces, si hubo antecedentes de prematurez o de hipoxia neonatal o de ictericia, entonces complicaciones en el nacimiento. También es importante tener el antecedente de crisis febriles. Recordemos que las crisis febriles, ¿sí?, se pueden clasificar en simples y en complejas también. Y las crisis febriles simples, recordemos que las crisis febriles tienen la característica que siempre deben ser acompañadas de fiebre, y por otro lado generalmente tienen una duración prolongada y deben ser generalizadas. Entonces las simples generalmente duran menos de 15 minutos, mientras que las complejas duran más de 30 minutos. Las simples son generalizadas, las complejas pueden ser parciales, y vamos a observar que estas crisis febriles deben ser en una edad menor de 5 años. Si es un niño más de 5 años y tiene crisis acompañada de fiebre, ya no se denomina crisis febril, puede ser que ya sea el inicio de crisis epilépticas. Se ha observado que las crisis simples, febriles simples, ¿sí?, generalmente no son un antecedente importante para que después curse el niño con epilepsia, pero las crisis cuando son complejas, de más de 15 minutos, ¿sí?, la crisis,
que son parciales, y también se denomina compleja cuando el niño presenta recurrencia de la crisis en el mismo episodio febril. Entonces, recurrencia, ¿sí?, convulsiva durante el mismo periodo febril. Entonces, cuando se ve que son complejas, puede tener un aumento de la posibilidad de padecer epilepsia después de los 5 años de 2 al 6%. Entonces, por eso es importante tener los antecedentes de crisis febriles, sobre todo si tienen alguna característica de crisis febril compleja, más de 15 minutos, ser recurrentes en el mismo episodio febril, ser parciales. Entonces puede ser un factor predisponente para crisis epilépticas con antecedente de crisis febriles complejas. Tenemos también recabar si hay abuso de drogas, ¿sí?, o de alcohol, así como también antecedentes de cáncer en el paciente. Si un paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama y que años después puede presentar crisis epilépticas, puede ser una metástasis. Entonces es importante también este diagnóstico de los pacientes si tienen ya diagnóstico previo de cáncer. Decíamos que por otro lado tenemos lo que sería la exploración, el examen físico. Este examen físico en muchas de las ocasiones vamos a observar que es normal en los pacientes epilépticos. Pero bueno, podemos recabar si tiene datos de traumatismo craneoencefálico el paciente, focos infecciosos, una infección sobre todo de oído y de senos paranasales que se pueden complicar con abscesos cerebrales, o bien anormalidades congénitas. Estas anormalidades congénitas lo podemos identificar, por ejemplo, en la esclerosis tuberosa, ¿verdad?, donde el paciente tiene estigmas cutáneos que nos pueden hacer el diagnóstico de esclerosis tuberosa y que se asocia con crisis convulsivas y también con tumores cerebrales. Tenemos que hacer una exploración neurológica completa para ir detectando anormalidades en la exploración neurológica. Entonces, anormalidades neurológicas. Podemos hacer lo que comentábamos en las crisis de ausencia. Si hay sospecha de crisis de ausencia, podemos provocar periodos de hiperventilación de más de 3 minutos o de 3 minutos y que puede desencadenar las crisis de ausencia cuando todavía no son tratadas. Muy bien, ¿de qué más podemos utilizar para hacer el diagnóstico de crisis epilépticas? Entonces sabemos que un estudio paraclínico clave sería el electroencefalograma. Este electroencefalograma, ¿qué nos va a informar? Nos informa sobre todo de tres aspectos. Por un lado, la confirmación de actividad eléctrica anormal. Entonces nos va a reportar una actividad eléctrica anormal, sobre todo si tenemos una crisis durante la realización del electroencefalograma. El electroencefalograma tradicional, típico, vamos a decir convencional, dura más o menos de 20 a 30 minutos. Nos puede también ayudar para decirnos el tipo de crisis, ¿sí? Si es una crisis parcial, voy a ver datos de focalidad neurológica en el electroencefalograma, así como también si es generalizada, no se observa esa focalidad en los electrodos, ¿sí?, que se colocan en la piel cabelluda del paciente. Y por otro lado, entonces decíamos tipo de crisis, así como la localización, ¿sí?, del foco irritativo. Ya decíamos el tipo de crisis, por ejemplo, cuando el niño presenta una crisis de ausencia durante el trazo electroencefalográfico, decíamos de 3 Hz. ¿Sí? Son las crisis de ausencia típicas. Pero puede haber unas atípicas que son de menos de 3 Hz. Y son las crisis de ausencia que frecuentemente son las que se asocian con automatismo. Y por otro lado, tienen la característica que son de más difícil control. Afortunadamente son las menos frecuentes estas crisis de ausencia atípicas, en donde si durante el electro tiene el niño una crisis, no se ve típico de punta onda lenta de 3 Hz, sino menos de 3 Hz, y esos son los niños que frecuentemente presentan
automatismos como puede ser parpadeo o chupeteo durante su crisis de ausencia, que ya decíamos que son de muy corta duración. Este electroencefalograma, ¿cuándo hay que hacerlo? Entonces, si tenemos el antecedente de que el paciente presentó una crisis convulsiva o una crisis parcial, hay que esperarse después de 48 horas. Entonces, después de 48 horas o más, ¿sí?, después de la crisis. Porque si se hace antes, nos puede dar algunas alteraciones que no son válidas. Acuérdense que el electroencefalograma se hace con fotoestimulación, porque sabemos que hay crisis que son reflejas y responden a la estimulación fótica, ¿sí?, fotoestimulación. Así también se realizan pruebas de hiperventilación, que como decíamos, la hiperventilación puede desencadenar crisis de ausencia. Se pueden hacer también grabaciones durante el sueño. ¿Sí? Ya son estudios un poquito más complejos. Vamos a observar que cuando hacemos el electroencefalograma, ¿sí?, muchos pacientes en el primer electroencefalograma, hasta el 50% de los pacientes sale normal su electroencefalograma. Entonces se puede realizar un segundo electroencefalograma, pero ya se necesita colocar electrodos, ¿sí?, con electrodos. Son casos especiales, electrodos esfenoidales o temporales, que ya serían electrodos de forma invasiva que se pueden colocar por vía transnasal. Podemos hacer también la opción de un electroencefalograma, que sería el videoelectro. Entonces, un electroencefalograma, ¿sí?, ¿sí?, con un video. Entonces, un videoelectro, lo que se llama, donde se puede, el paciente durante todo el periodo del sueño se puede estar observando la actividad eléctrica del paciente o también en estado de despierto. A pesar de todo esto, hasta un 10% de los pacientes, ¿sí?, con crisis verdaderas, hasta un 10% tienen un electroencefalograma normal. Por otro lado, es importante tener presente que entre un 10 y un 15% de la población general, ¿sí?, podemos tener un electroencefalograma anormal sin tener crisis epilépticas. Es decir, que el electroencefalograma es muy importante para apoyar el diagnóstico de epilepsia, pero no es fundamental que sea anormal, ni tampoco un electroencefalograma anormal me dice que el paciente tiene epilepsia. De ahí que el diagnóstico de epilepsia sobre todo lo hacemos con un interrogatorio completo a través del paciente o de los testigos que observan las crisis del paciente. ¿Qué otros estudios podemos hacer para el diagnóstico de epilepsia? Pues vamos a tener pruebas de laboratorio y de neuroimagen. Entonces podemos mandar a nuestro paciente pruebas de laboratorio en algunas ocasiones, así como también estudios de neuroimagen. De los estudios de laboratorio, pues vamos a ver sus electrolitos de nuestro paciente, y generalmente en los pacientes adultos mandamos unas pruebas funcionales hepáticas. Podemos hacer también pruebas toxicológicas, sobre todo si hay antecedentes de abuso de drogas, y cuando hay sospecha de infección, de neuroinfección, así como de cáncer, estaría justificado hacer una punción lumbar con un citoquímico de líquido cefalorraquídeo. De estudios de neuroimagen, los estudios más utilizados sería la resonancia nuclear magnética o la tomografía axial computada. Se prefiere la resonancia nuclear magnética porque puede detectar pequeños tumores o nos puede detectar lo que se denomina la esclerosis temporal mesial, donde se observa una disminución del volumen, ¿sí?, a nivel de lo que sería del hipocampo, ¿verdad?, y de lo que sería el giro dentado, ¿verdad? Entonces se puede observar lo que se denomina la esclerosis
temporal mesial, en donde la resonancia nos da mucho mayor información que la tomografía axial computada. ¿Cuándo sería urgente hacer el estudio de neuroimagen en un paciente que sospechamos el diagnóstico de epilepsia? Entonces, puede ser urgente estos estudios de neuroimagen, ¿sí?, sobre todo de resonancia nuclear magnética, cuando encontramos un paciente, por ejemplo, con un déficit focal. Entonces, un paciente que empieza con crisis y que al explorar le encuentra una hemiparesia o le encuentra una hemianopsia, ¿sí?, y sobre todo si es un paciente adulto, puede ser el inicio de un tumor cerebral. Por otro lado, si el paciente presenta alteraciones de su estado mental, ¿sí?, posteriormente a la crisis, no se recupera el paciente de su estado mental, persiste con una confusión continua, entonces sería una urgencia de hacer estudios de neuroimagen. Si el paciente tiene una cefalea persistente, acompañado de crisis epilépticas, ¿sí?, o también si tiene antecedentes el paciente de diagnóstico de cáncer, entonces urgiría hacer una tomografía o una resonancia para la sospecha de una metástasis, o cuando el paciente tiene terapia anticoagulante y presenta crisis epilépticas, puede ser un sangrado por el uso de anticoagulantes. O bien, cuando hay la sospecha del diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ¿sí?, entonces también sería justificado. Y también en pacientes que presentan crisis parciales, sobre todo en pacientes adultos que presentan crisis parciales, hay que sospechar la presencia de una neoplasia intracraneal, aunque también puede ser en nuestro medio un problema de parasitario, como sería la neurocisticercosis, que es una causa frecuente de epilepsia, de crisis epilépticas. Entonces serían algunas indicaciones de hacer urgentemente estudios de neuroimagen cuando tenemos la sospecha de un diagnóstico de epilepsia. Bien, por otro lado, vamos a tener lo que sería la formulación del diagnóstico y plan de tratamiento. Entonces vamos a poner aquí formulación del diagnóstico, así como también el plan de tratamiento, una vez que ya estoy corroborando mi diagnóstico de crisis epilépticas. Entonces vamos a tener por un lado, sí, la formulación del diagnóstico, y que me va a servir para el plan de tratamiento. Tendríamos varios aspectos. Por un lado tendríamos nuestra historia, nuestra exploración física y el electroencefalograma. Entonces voy a ir formulando el diagnóstico con mi historia, interrogatorio del paciente, mi examen físico, así como también el electroencefalograma. Voy formulando mi diagnóstico. Y entonces puedo tener los siguientes aspectos. Puede ser que tenga un paciente, ¿sí?, que tenga ya 2 o más crisis epilépticas. Si este paciente ya ha tenido 2 o más crisis epilépticas, vamos a iniciar el tratamiento, ¿sí?, de acuerdo al tipo de crisis. Entonces, de acuerdo al tipo de crisis, voy a iniciar mi tratamiento. Por otro lado, puede ser que me encuentre que sea un paciente que ha presentado una sola crisis. Una sola crisis. Pero este paciente que ha presentado una sola crisis tiene más un factor o varios factores, o más de un factor, de riesgo de recurrencia de crisis. Factor de riesgo de recurrencia de crisis. ¿Cuáles serían esos factores? Por ejemplo, si yo hago mis estudios de neuroimagen, estoy planteando mi diagnóstico y aquí tendríamos que agregar entonces estudios de imagen.
Entonces puede ser que el paciente presente un estudio anormal, presente una alteración como puede ser una cisticercosis o presentar una zona de gliosis con atrofia por un traumatismo craneoencefálico con contusiones y le dejó una zona de gliosis con atrofia. Entonces este paciente presenta una lesión estructural. Entonces factores de riesgo puede ser una lesión estructural. ¿Qué más puede ser? Si presenta un electroencefalograma anormal y ya presentó una crisis. Si presenta el paciente crisis parcial, entonces estamos observando que es de mejor pronóstico crisis generalizadas que crisis parciales, porque las crisis parciales me están hablando de una lesión generalmente de tipo estructural en la corteza cerebral o subcortical. Por otro lado tenemos antecedente de historia familiar de crisis. Esos son algunos de los que se consideran factores de riesgo para recurrencia de las crisis epilépticas. Entonces, sabemos que por definición en la epilepsia son crisis paroxísticas y recurrentes. Pero si estamos ante la presencia de un paciente que ha presentado una sola crisis, pero tiene uno o más factores de riesgo de recurrencia de crisis, como es lesión estructural, el encefalograma normal, crisis parciales, historia familiar de crisis, ¿sí? Lo que se debe hacer es iniciar el tratamiento. Entonces, se inicia tratamiento. Entonces, inicia tratamiento. Pero por otro lado, podemos tener la situación en donde el paciente presenta, ¿sí?, una sola crisis y sin factores de riesgo, ¿sí? Entonces, sin factores de riesgo de recurrencia de crisis que mencionábamos anteriormente, sin factores de riesgo, lo único que se hace en este paciente es una monitorización. Es decir, no se inicia tratamiento y se hace un seguimiento del paciente. En el caso de que hubiera una recurrencia, ya serían 2 o más crisis, entonces iniciar el tratamiento de acuerdo al tipo de crisis. Entonces, esa sería alguna de las conductas recomendadas en el caso de que ya se formula el diagnóstico y se va a plantear el tratamiento. Antes de ver propiamente el tratamiento específico de la epilepsia, si seguimos aquí con el diagnóstico, vamos a tener en algunos aspectos que serían los síndromes epilépticos. Es decir, que la epilepsia, las crisis epilépticas pueden formar parte de un contexto de signos y síntomas asociados a las crisis epilépticas. Recordemos que entonces los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que habitualmente ocurren juntos, en donde el paciente puede tener crisis epilépticas más otros trastornos, ¿sí?, signos y síntomas que ocurren juntos. Y entonces, por ejemplo, de los síndromes epilépticos, teníamos, por ejemplo, el más frecuente sería el de la epilepsia mioclónica juvenil. ¿Sí? Entonces, la epilepsia mioclónica juvenil es de los síndromes epilépticos de los más frecuentes. ¿Cuáles son las características de la epilepsia mioclónica juvenil? Bueno, por un lado vamos a tener que se manifiesta por crisis mioclónicas. Recordemos que las mioclonías son movimientos abruptos de músculos agonistas y antagonistas de duración de unos cuantos segundos. Entonces tiene crisis mioclónicas y que se intercalan con crisis generalizadas tónico-clónicas. Generalmente estas crisis se presentan al despertar. Es muy común que estos niños, que generalmente se presentan entre los 8 y 18 años de edad, estos niños al despertar, estos jóvenes al despertar, presentan crisis mioclónicas en forma de sacudidas de las extremidades superiores que no provocan caída del joven, pero sí tiran abruptamente, si tienen sus libros, un vaso,
lo tiran abruptamente. Y generalmente se presentan, ¿sí? Decían que son las crisis de los viernes o de los sábados de la mañana. El sábado de la mañana porque es cuando se desvela el jovencito, ingiere bebidas alcohólicas y el desvelo, que pueden ser factores desencadenantes para las crisis mioclónicas. Muchas veces las crisis mioclónicas no las diagnosticamos y ya asiste el paciente porque presentó una crisis generalizada tónico-clónica, pero ya le hace el interrogatorio dirigido, ¿sí? Observamos que ya tiene antecedentes de esas crisis mioclónicas. Estos niños presentan anormalidades en su electroencefalograma, ¿sí? Pueden presentar polipuntas o brotes de ondas lentas. Y por otro lado, algo muy importante, la exploración neurológica es normal. Y generalmente los estudios de neuroimagen también son normales. De ahí que el pronóstico sea bueno, pero aún así requieren tratamiento. Como son crisis generalizadas mioclónicas, va a ser el valproato, el ácido valproico o valproato de sodio, valproato de magnesio, es decir, los derivados del valproato, el tratamiento de elección. Aquí en estas crisis son síndromes genéticamente heterogéneos y que involucran generalmente un defecto molecular, que es una característica de los síndromes epilépticos. Otros síndromes epilépticos menos frecuentes sería, por ejemplo, el síndrome de West, que generalmente empieza a los 6 meses de edad, no se prolonga más del año, o a veces autores dicen no más del segundo año de vida, y se manifiestan por un retraso psicomotor muy importante estos niños, asociados con espasmos infantiles. Estos espasmos infantiles son niños que presentan crisis en forma abrupta, con flexión del tronco, con flexión de sus codos de los niñitos, también flexionan sus deditos con prensión del pulgar, y en forma abrupta flexionan su tronco, se golpean la frentecita, con abducción de los codos, con separación de los codos que están flexionados, que era lo que se llaman los saludos de Salam, que son los espasmos infantiles, y al hacer un electroencefalograma, en el periodo intercrítico presentan la denominada ipsiarritmia, que consiste en un caos en el electroencefalograma, es decir, no hay un ritmo de fondo, hay supresión, brotes de ondas lentas, polipuntas, es decir, es todo un caos, que es la denominada ipsiarritmia en el electroencefalograma y que es en el periodo intercrítico. Esa es la triada del síndrome de West, con un retraso psicomotor, espasmos infantiles y ipsiarritmia intercrítica en el electroencefalograma. Y puede asociarse posteriormente sería el otro síndrome, que es el Lennox-Gastaut. Lennox-Gastaut, aquí estos niños, que generalmente son más de un año de edad, ¿sí? Generalmente son niños que tenían West y que evolucionan a Lennox-Gastaut, persisten con su retraso psicomotor, ¿sí? Ya no tienen la ipsiarritmia porque ya su electro va madurando, y es muy característico que presenten la punta onda lenta de 2 Hz, y las crisis ya no son espasmos infantiles, pueden presentar crisis de ausencia, pueden presentar crisis tónico-clónicas, pueden presentar también, ¿sí? Decíamos, ausencias tónico-clónicas y con automatismos. Entonces, generalmente, tanto en el síndrome de West como en el Lennox-Gastaut, los estudios de imagen reportan generalmente anormalidades. Entonces, imagen anormal, como puede ser una polimicrogiria, errores de migración, una esquisencefalia, es decir, presentan alteraciones en los estudios de neuroimagen, y el pronóstico es muy mal y es fatal a los pocos años. Por otro lado, si seguimos con el diagnóstico de epilepsia, en este diagnóstico de epilepsia debemos también descartar causas subyacentes. Entonces, diagnóstico de causas subyacentes para que se presente la epilepsia, como puede ser problemas genéticos, traumáticos, metabólicos,
infecciosos, neoplásicos, farmacológicos. Entonces hay que ir descartando estos aspectos, estos genéticos, traumáticos, metabólicos, infecciosos, neoplásicos y farmacológicos para el diagnóstico de epilepsia. Entonces de esa forma ya abarcaríamos, ¿sí?, diagnóstico de epilepsia. Lo más importante, la historia, el interrogatorio del paciente o de los testigos, y que generalmente el examen físico va a ser normal, aunque debemos encontrar algunos estigmas, como en la esclerosis tuberosa, estigmas cutáneos, o enormidades en la exploración neurológica, y podemos desencadenar en las crisis de ausencia aún no tratadas, desencadenar las crisis con hiperventilación de 3 minutos. El electroencefalograma es un estudio pilar para el diagnóstico de epilepsia, que nos informa de la actividad eléctrica normal, nos puede informar el tipo de crisis, así como su localización del foco irritativo. No hacerlo en menos de 48 horas después de una crisis, que hasta en un 10% pueden ser normales en crisis verdaderas, pero también tener presente que puede ser 10 a 15% anormal, ¿sí?, en sujetos sin crisis epilépticas. Entonces el diagnóstico se hace clínico y se va apoyando a través del electroencefalograma, que también es de valor pronóstico. Pruebas de laboratorio de imagen, exámenes de rutina, y de imagen el estudio idóneo sería la resonancia nuclear magnética, y una vez que hacemos la formulación del diagnóstico y plan de tratamiento, ver las conductas que adoptamos, si son 2 o más crisis, o si es una sola crisis pero con factores de riesgo de recurrencia de crisis, se inicia el tratamiento. Si es una sola crisis sin factores de riesgo para recurrencia de crisis, solamente hay que hacer un seguimiento del paciente, hacer el diagnóstico de los síndromes epilépticos, los más comunes, epilepsia mioclónica juvenil, y en edad infantil el WES, el Lennox-Gastaut, así como también causas subyacentes genéticas, traumáticas, metabólicas, infecciosas, neoplásicas y farmacológicas. De esa forma ya podríamos pasar a ver lo que es propiamente el tratamiento de la epilepsia. Pasaríamos a ver epilepsia, su tratamiento. Es un tratamiento integral, tanto de la vida familiar, social y laboral del paciente, y también el tratamiento pilar, que sería el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tendríamos lo que son los antiepilépticos, y estos antiepilépticos tenemos los que se consideran de primera línea, que por su efectividad y su menor toxicidad se consideran antiepilépticos de primera línea, porque tienen baja toxicidad y mucha efectividad. Entonces podemos ir viendo que va a haber, de acuerdo al tipo de crisis, decíamos que puede haber crisis parciales. Entonces tenemos una crisis parcial. Los antiepilépticos de primera línea tendríamos lo que sería la carbamazepina. Entonces la carbamazepina. Y también tendríamos lo que sería el valproato, el valproico, así como también la oxcarbazepina, que es una sal de la carbamazepina, ¿sí? Entonces la oxcarbazepina, y también tendríamos la fenitoína, que es de los más antiguos, ¿sí? Así los iríamos escogiendo en este orden, ¿sí? En primer lugar la carbamazepina y posteriormente los otros para las crisis parciales. Si son crisis de ausencia, que ya decíamos que son en niños, que duran menos de 10 segundos, no hay periodo de confusión postcrisis y que pueden ir asociados a automatismos, tendríamos lo que sería el valproato como de primera elección, y también la etosuximida. ¿Okay? Y por otro lado tendríamos las crisis generalizadas tónicas. Estas crisis generalizadas tónico-clónicas
en donde tendríamos de primera elección el valproato y también tendríamos la fenitoína, como serían medicamentos antiepilépticos de primera línea. Ahora bien, ¿cuál puede ser la evolución de estos pacientes? ¿Sí? Entonces, le damos su antiepiléptico de primera línea, ¿sí? Y puede ser que el paciente tenga una respuesta de un buen control con este antiepiléptico de primera línea y que no tiene efectos tóxicos, sin efectos tóxicos por este medicamento de primera línea. Entonces la conducta sería continuar con el tratamiento, ¿sí? Pero puede ser que tengamos un paciente que tenga mal control con su antiepiléptico o presenta efectos tóxicos. Entonces la medida sería, lo primero sería reajustar la dosis del antiepiléptico, ¿sí? Y aquí podemos utilizar en algunas ocasiones lo que sería, ¿sí?, los niveles séricos. Los niveles séricos no es posible en todos los medicamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de los de primera línea podemos tener niveles séricos de la carbamazepina, del valproato y de la fenitoína. De la oxcarbazepina no están bien determinados. Lo mismo aquí tendríamos de la etoxosimida, que tampoco están bien determinados, pero sí podemos utilizar lo que serían los niveles séricos, ¿sí? Estos niveles séricos hay que tener presente que solo son una guía en el tratamiento de la epilepsia. Entonces puede ser que de los niveles séricos nos encontremos varias circunstancias, ¿sí? Que la concentración está elevada, ¿sí? Está elevado el nivel sérico, ¿sí? Pero el paciente no tiene sin efectos tóxicos y el paciente tiene mal control. Entonces, si nos encontramos un paciente que tiene niveles séricos elevados, pero no tiene efectos tóxicos por el medicamento y tiene un mal control, no hay problema y podemos incrementar la dosis, siempre y cuando no haya efectos tóxicos. Entonces aquí, en estas circunstancias de mal control, efectos tóxicos, hay que reajustar la dosis. Entonces puede ser que un paciente tenga mal control, pero sin efectos tóxicos, y a pesar de que estén elevados los niveles séricos, se puede incrementar la dosis del tratamiento antiepiléptico, ¿sí? Puede ser que el paciente tenga sus niveles séricos, ¿sí?, en rango terapéutico, es decir, en rangos adecuados, en rango terapéutico, ¿sí?, pero el paciente puede presentar efectos tóxicos. Entonces, el que tenga niveles séricos adecuados no me está asegurando que el paciente no pueda tener efectos tóxicos. Entonces, en este caso, hay que pensar en reducir el medicamento o suspenderlo y cambiarlo por otro medicamento. Entonces, cambio del medicamento. Entonces, aquí es muy importante. Los efectos tóxicos nos orillan a que si tiene efectos tóxicos, hay que reajustar la dosis, reducir la dosis o bien cambiar el medicamento, ¿sí? Puede ser que también tenga una circunstancia en donde el paciente tenga buen control y con niveles séricos inferiores a los terapéuticos, niveles inferiores. Entonces, en este caso, si tiene buen control y a pesar que están niveles, se continúa con la misma dosis. Entonces, continuar, misma dosis. Entonces, estamos viendo que los niveles séricos de los medicamentos que se puede hacer, estos niveles séricos solamente son, decíamos, solo una guía en el tratamiento, pero no van a regir propiamente toda nuestra conducta, ¿verdad? Vamos a observar que los efectos tóxicos
del tratamiento farmacológico, estos efectos tóxicos pueden ser en fases iniciales o ya en fases crónicas, ¿sí? En las fases iniciales, ¿sí?, los más comunes serían sedación, el paciente tiende al sueño, frecuentemente también se quejan de vértigo, de incoordinación, es decir, de ataxia, así como de cefalea y en algunas ocasiones de náuseas o pueden llegar a los vómitos. Generalmente esto se puede disminuir incrementando la dosis paulatinamente, se va a incrementar la dosis paulatinamente, ¿sí?, en cada 2 semanas. Se va incrementando y se pueden ir aminorando estos efectos tóxicos iniciales. Y puede tener efectos tóxicos crónicos que generalmente son de tipo de efectos neurotóxicos. Entonces, en estos casos, muchas veces hay que cambiar el medicamento por otro menos tóxico, los efectos neurotóxicos. Bien, puede ser que nos encontremos un paciente que tenga un control inadecuado. Le doy su anticonvulsivante de primera línea, ¿sí?, y tiene un control inadecuado. Afortunadamente esto es poco frecuente. Se ve que la monoterapia, ¿sí?, llega a controlar, si damos un tratamiento de primera línea, hasta el 70% de nuestros pacientes se van a controlar con monoterapia cuando estamos dando monoterapia, si estamos dando el antiepiléptico de primera línea, de acuerdo al tipo de crisis, parcial de ausencia o tónico-clónica generalizada, ¿sí? Entonces, si no se logra el control inadecuado, se incrementa el antiepiléptico de primera línea, sin efectos tóxicos. Mientras que no hay efectos tóxicos, lo puedo estar incrementando. Si a pesar de esto, entonces, lo que puedo hacer es sumar a este de primera línea, ¿sí?, uno de segunda línea, ¿sí?, que ya son varios medicamentos, ¿sí?, que están todavía allí, se consideran de segunda línea porque todavía no han demostrado su efectividad, como el topiramato, la lamotrigina, ¿sí?, el levetiracetam. Todos estos medicamentos de segunda línea, entonces pueden ser una opción. Entonces muchas veces se va agregando al de segunda línea hasta alcanzar un control. Y una vez que tengamos un buen control, ¿sí?, puede ser que nosotros empecemos a reduce, ¿sí?, el de primera línea para dejar el de segunda línea. Aunque muchas ocasiones, cuando ha sido muy difícil controlar las crisis epilépticas, muchos médicos prefieren continuar, ¿sí?, la asociación del de la primera con el de la segunda línea sin suspender el de primera línea que no dio un control total al inicio del tratamiento. Entonces puede tomar estos dos conductas. Si ha sido un paciente muy difícil control, generalmente dejamos 2 antiepilépticos o a veces hasta 3 antiepilépticos sin retirar el primer antiepiléptico que se inició en su tratamiento. Por otro lado, tendríamos lo que sería ya en qué momento voy a discontinuar el tratamiento antiepiléptico. Entonces tendríamos, vamos a poner aquí, descontinuación del antiepiléptico. Entonces tenemos aquí epilepsia. Entonces, descontinuación del tratamiento. Entonces va a haber unas ocasiones en que el médico decida descontinuar el tratamiento porque ha habido un buen control. Entonces, vamos a observar que si es un paciente que tiene 2 años o más sin crisis, con un buen control, ¿sí?, se puede pensar en descontinuar el tratamiento. Claro que al descontinuar el tratamiento existe riesgo de recurrencia. Entonces, ¿sí?,
se descontinuación del tratamiento 2 años, y entonces existen riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de recurrencia? Vamos a tener que factores de riesgo serían si el paciente tiene una lesión estructural, es decir, que yo le hice estudios de imagen y tiene esa zona de atrofia postraumática, o presenta una cisticercosis, es decir, tiene una lesión estructural, sería un factor de riesgo de recurrencia. Si el paciente tiene un electroencefalograma anormal, a pesar de un buen control de las crisis de más de 2 o más años de control, ¿sí? Otro factor de riesgo es cuando se presentó la epilepsia después de la adolescencia. Entonces, si las crisis se presentaron después de la adolescencia, tiene mayor factor de riesgo a que si cuando las crisis se presentaron en edad pediátrica. Si a la exploración neurológica el paciente tiene anormalidades, ¿sí?, neurológicas en la exploración física. Así como también en el caso de haber sido una epilepsia severa, es decir, que fue de difícil control en su inicio y que requirió generalmente más de un antiepiléptico. Entonces, si requirió más de un antiepiléptico, también se considera un factor de riesgo de recurrencia, ¿sí? Por otro lado, entonces este es riesgo de recurrencia, ¿sí? Por otro lado tendríamos lo que sería bajo riesgo de recurrencia. Entonces, de bajo riesgo de recurrencia, una vez que decidimos quitar el medicamento, tendríamos ¿cuáles? Tendríamos, por ejemplo, si son crisis idiopáticas, es decir, no se localiza ninguna alteración estructural en los estudios de imagen para que expliquen las crisis. Un electroencefalograma normal sería un bajo riesgo de recurrencia. Si la instalación de las crisis fueron en edad pediátrica, entonces, si ingresaron a edad pediátrica, se considera un factor de riesgo bajo de recurrencia, así como también sería la ausencia de alteraciones neurológicas en la exploración neurológica de este paciente. Si fueron crisis de fácil control, ¿sí?, y que fue con un solo antiepiléptico, sería otro factor, ¿sí?, de riesgo bajo, ¿sí? Así vamos a observar, también algunos autores consideran que si son crisis generalizadas, de bajo riesgo, aquí si son crisis parciales, son de alto riesgo de recurrencia. Vamos a observar que estas recurrencias, ¿sí?, se van a presentar, ¿sí?, en riesgo de recurrencia. Este sería el alto, y este sería el bajo. El riesgo de recurrencia se observa que hay hasta un riesgo del 25% de recurrencia en los pacientes que tienen sin riesgo, es decir, serían estos de bajo riesgo, que empiezan sin anormalidades en la imagen, electronormal, exploración neurológica normal, fue una crisis de fácil control con un solo antiepiléptico. Aún así, después de 2 años sin crisis, al ir reduciendo el medicamento, tienen 25% de recurrencia estos pacientes. No así que si tienen factores de riesgo, la recurrencia es hasta el 50%, ¿sí?, 50% en los pacientes con riesgo. Que los que decíamos, lesión estructural, electronormal, ¿sí?, que requieren más de un antiepiléptico. Generalmente, si van a recurrir, si se presenta la recurrencia, ¿sí?, esta recurrencia se va a presentar en el 80% de los casos en los primeros 4 meses. Los primeros 4 meses,
y hasta el 90% en el primer año, ¿sí? En el primer año después de la suspensión del medicamento. Esto quiere decir que de este 25% de pacientes que van a recurrir, que tienen recurrencia y que no tienen factores de bajo riesgo, tienen factores de bajo riesgo, van a recurrir el 80% de este 25%, 80% en los primeros 4 meses y hasta el 90% en el primer año. Y de estos pacientes, el 50% que recurren, el 80% va a ser en los primeros 4 meses. De ahí que se diga que los meses más peligrosos de recurrencia son estos 4 primeros meses después de suspender el medicamento. De ahí que es importante decirle al paciente que no realice actividades de riesgo después de suspender el medicamento, como sería el prohibirlo de manejar. Entonces, no manejar, ¿sí?, un automóvil, ¿sí?, o estar cerca de máquinas, ¿sí?, donde pudiera tener una crisis y provocarse un accidente grave o fatal. Entonces, ahí tendríamos estos criterios de descontinuación del tratamiento. Por otro lado, por último, tendríamos lo que sería la asociación de epilepsia y embarazo. Entonces tendríamos aquí, perdón, ahí por la letra, sería epilepsia y embarazo. Muy importante que si es una paciente, ¿sí?, en edad fértil, y además está tomando con diagnóstico de epilepsia y con actividad, vida sexual activa, ¿sí?, con actividad sexual, ¿sí?, y sin protección, muchos de ellos, lo ideal sería agregar el ácido fólico para en lo posible reducir el riesgo de, ¿sí?, de teratogénesis debido a los antiepilépticos. Se ha visto que el riesgo de padecer malformaciones congénitas en las pacientes epilépticas que están tomando antiepilépticos se incrementa del 2 al 6% la posibilidad de presentar malformaciones congénitas el bebé. Pero este 2 a 6% se puede reducir con la administración del ácido fólico en forma preventiva cuando tenemos mujercitas en edad fértil que están tomando sus antiepilépticos y tienen actividad sexual, ¿sí? Entonces, agregarles el ácido fólico. Si la paciente ya presenta embarazo, entonces se debe, ¿sí?, dar el ácido fólico. ¿Sí? Lo ideal es que sea en forma antes del embarazo, pero muchas veces estas mujercitas no están tomando su ácido fólico, a pesar que tienen estas circunstancias. Entonces, una vez que ya detecta uno el diagnóstico de embarazo, iniciar inmediatamente el ácido fólico, aunque a veces lo detectamos ya una vez que terminó el periodo de organogénesis en el primer trimestre del embarazo, y continuar, ¿sí?, continuar el antiepiléptico. Y se continúa el mismo antiepiléptico, ¿sí? Entonces, si es una mujercita que tiene su epilepsia controlada y se embaraza, se continúa antiepiléptico, independientemente si es un antiepiléptico que tiene riesgo de presentar un disrafismo, como es con el ácido valproico, el valproato. Entonces se debe continuar el mismo antiepiléptico si está controlando bien a la paciente. Y este antiepiléptico se continúa con la dosis mínima terapéutica, sin importar los niveles séricos. Ya decíamos que los niveles séricos son una guía en el tratamiento. Entonces puede ser, sabemos que los niveles séricos de los antiepilépticos se reducen durante el embarazo. Entonces, mientras que el paciente siga bien controlado, se continúa con esa misma dosis, aunque los niveles séricos están en dosis, ¿sí?, no terapéuticas. Sería contraindicado suspender el antiepiléptico o tratar de modificarlo por otro que pensamos que es menos teratogénico si el paciente ha tenido buen control. Si el paciente ha tenido mal control, entonces sí podemos valorar, ¿sí?, un segundo antiepiléptico, y ahí sí valorar el que sea menos teratogénico, ¿sí?, para controlar
las crisis durante el embarazo. Durante el embarazo la epilepsia, ¿sí?, puede ser que continúe con su misma control, es decir, sin cambios en su control. Hay otros pacientes que mejora el control y otros pacientes que, ¿sí?, vamos a decir que se descontrola, hay un descontrol de la epilepsia, ¿sí? Se dice que es un tercio de cada caso. Un tercio sin cambios, un tercio donde mejora y un tercio donde empeora las crisis epilépticas. Recordemos que una crisis epiléptica, sobre todo las generalizadas, pueden provocar hipoxia severa y pueden provocar la pérdida del bebé. De ahí que es muy importante continuar con el mismo antiepiléptico si ha habido buen control y agregar el ácido fólico. Por otro lado, la pregunta sería, una vez después del embarazo o ya una vez terminado el embarazo, si sería indicación de cesárea o de parto. Si generalmente el parto puede ser un parto normal, eutóxico, ¿sí?, si no existe contraindicación obstétrica. Si existe una contraindicación obstétrica, entonces sería indicación de una cesárea, pero per se la epilepsia no es una indicación de cesárea. Y por otro lado tendríamos la lactancia. La administración de antiepilépticos en la mujer que está lactando a su bebé no es contraindicación de continuar el tratamiento junto con la lactancia, entonces no contraindicada. Entonces la mamá puede darle de lactar a su bebé a pesar de que está tomando los antiepilépticos, porque la cantidad de antiepiléptico que pasa por la leche materna son cantidades muy muy pequeñas, de tal manera que no provoca alteraciones en el bebé. También se le dice a la mamá que no debe cargar a su bebé de pie, no cargar al bebé, porque en cualquier momento puede presentar una crisis y provocar la caída del bebé. Entonces ahí que se recomienda que cuando dé de comer a su bebé esté acostada, ¿sí? Por otro lado, cuando vaya a pasear a su bebé en un carrito, en una carriola, para evitar una caída del bebé cuando lo esté cargando la mamá y esta mamá esté de pie. Muy bien. Entonces de esa forma ya terminamos de analizar algunos de los aspectos más importantes del manejo de la epilepsia en el caso del médico general.